Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, el capítulo número 4, primera vez de Rain y Payo basados en el libro. Mientras la lluvia en el exterior seguía cayendo, en el interior del baño se escucha el sonido del agua golpeando contra el suelo de baldosas, y el vapor caliente hace que en el espejo dos figuras se vean borrosas, una de ellas de piel blanca enrojecida, no por la temperatura del agua, sino por la fuerte palmada de quien lo abraza por detrás. Rain, Pi, ¿puedo darme una ducha solo? Payu, ¿no quieres que te ayude a bañarte, Rain? Rain, oh, no me toques. Rain solo pudo retroceder con extrema vergüenza cuando el mayor le susurró en el oído jugando con sus puntos débiles mientras sus manos acariciaban todo su cuerpo sin ni siquiera preguntar si quería que lo ayude a lavarse. Dictador. El chico recordó cuando fue arrastrado adentro de la casa. Al principio se quedó perplejo y luego entró en pánico al ser llevado al dormitorio sin estar preparado cuando Payo le quitó la camisa arrojándola al otro lado y después obligándola a quitarse los pantalones, tirándolos al suelo y derribando la última fortaleza. Y cuando se resistió, ¿qué hizo Pipayu? El señor lo agarró y lo cargó por encima del hombro, pero esta vez no lo golpeó en el trasero. Le quitó el boxer, luego lo llevó a bañarse juntos hasta que se quedaron en esta condición. Payu, ¿cómo puedo bañarte sin tocarte? Rain, puedo bañarme yo mismo, fuera. Rui no entiende cómo fue que al venir a contarle las buenas noticias terminó atrapado bajo el agua con Payu. Payu, estamos empapados por la lluvia, si no nos apuramos y nos duchamos ahora enfermaremos. Rain, entonces puedes darte una ducha primero, puedo bañarme más tarde, dijo el niño que estaba desesperado por encontrar algo para cubrir su núcleo, temblando y salir corriendo del baño, pero se quedó atrapado nuevamente cuando la otra persona extiende sus brazos con firmeza, tomando la ducha y rociando su cabello hasta que tiene que cerrar los ojos. Payu, no, así está bien. ¿Quién te ordenó pararte bajo la lluvia? No sé cuánto tiempo has estado bajo la lluvia, pero estás tan empapado, de todos modos tienes que darte una ducha y lavarte el pelo ahora mismo. Rui no sabe qué le preocupa en ese momento. Debe saber que el arquitecto es duro y no puede hacerle nada bajo la lluvia. Rain quería decirle a Payu rápidamente. Payu, hazlo aquí mismo. Rain, ¿eh? Rain no podía oír bien y no supo qué hacer hasta que abrió los ojos para mirar su rostro, pero Payu empezó a frotar el shampoo en su cabeza. Rain, solo un poco. Pi, se me metió agua en la boca. Payu, entonces quédate quieto. Rain quería discutir, decir que lo deje ducharse solo y listo, pero su experiencia le ha enseñado que no sirve de nada retorcerse. Si se queda quieto, dejando que haga lo que desee, es más fácil, a pesar de que los sofocos en todo su cuerpo y su corazón estaban a punto de estallar. Desde que nació, incluso en el campamento de verano, nunca antes había duchado con nadie completamente desnudo, pero la pequeña figura abrió los ojos y vio un débil reflejo en el espejo. Admito que Pipayo es guapo, pero es la primera vez que veo un cuerpo completamente desnudo. Rui no sabe en qué momento tiene tiempo para hacer ejercicio, pero tiene un pecho ancho lleno de músculos, el abdomen con una hermosa placa de rizos musculares, donde sea que esté la cintura el examen lleva a eso. No se atreve a mirar más que eso. Digamos que con solo mirar la parte superior puede morir de un infarto. ¿Quién se atrevería a mirar por debajo del ombligo? Tiene buena figura. Todo eso, combinado con una cara afilada y el cabello largo, hace a su corazón temblar. No sacudas tu cabeza sonriendo, no soy fuerte con eso. Rain, ¿eh? Payu, ¿qué ocurre? Rain, maldición. Si Rain hubiera mantenido sus manos en su parte inferior, se habría cubierto la cara de vergüenza, porque mientras Payu tiene un rostro guapo, buena figura, cuerpo alto, él tiene su rostro delgado y es bajo. ¿Quién se atrevería a mostrar su cuerpo como la persona que le lava el cabello? No, yo soy normal, pero él es un descarado. Además, es impresionante. Payu, mantén la cabeza abajo, cierra los ojos. Rin siguió apresuradamente sus instrucciones con tal de salir del baño un minuto antes. Mientras bajaba la cabeza y cerraba los ojos, un chorro de agua tibia le bajó por la mitad de la cabeza, acompañado por una mano grande que lo frotaba suavemente, diferente al hombre que sostiene una llave en su taller, pero luego Rin se pone aún más tenso cuando cada vez que la otra parte se mueve, su piel cálida se frota contra su cuerpo, como ahora que sus manos estaban frotando sus hombros, y su espalda estaba tan cálida como si estuviera pegada a algo. Payu, ¿o qué vas a lavar? Payu, si no me dejas, ¿cómo voy a darte una ducha? Ruin abrió la boca queriendo discutir, pero la cierra cuando el mayor usó ambas manos para poner jabón en su cuerpo, empezando a enjabonar su pecho primero. Rain,
El niño se apresuró a mordisquear sus labios con fuerza, conteniendo los gritos que se le escapaban de la garganta. Su rostro se sonrojó mientras le frotaban los pechos espumosos, y luego se tensó que cada vez unas palmadas se frotaban contra los pezones erectos. Su respiración se hacía más pesada. Su cuerpo comenzó a calentarse cuando algo que no debería haber sido despertado comenzó a demandar atención. Rain, suficiente, Pipayo, es suficiente. Me daré una ducha, por favor, déjame bañar. Rain trató de tomar la mano del otro. Payu, ¿por qué? No juegues con mis oídos.